Hola, ¿qué tal compañeros? Hoy traemos un tutorial de ordenamiento de vectores en Java y específicamente del método Quicksort. El método Quicksort es uno de los métodos más eficientes para ordenar un array, un vector. ¿Sí? Vamos a utilizar recursividad también y vamos a ocupar algunas variables. Por decir un ejemplo, vamos a ocupar una variable que apunte hacia el primer elemento del vector y también hacia el último elemento del vector. También vamos a ocupar una variable pivot, que es con la que vamos a hacer las comparaciones. Ahorita vamos a ver cómo. Que bueno, en este caso vamos a utilizar el valor que está en medio del vector, ¿sí? En medio de los valores. Puede ser el primer valor, puede ser el último, pero para efectos del video vamos a utilizar el valor que se encuentra en el medio. Bien, ¿en qué consiste este método? Muy bien, vamos a tomar un número, ¿sí? Que en este caso es el número 5. Ya tenemos la variable i apuntando al primer valor y la variable j a el último valor. Vamos a hacer comparaciones y de esas comparaciones van a salir dos vectores nuevos. Un vector va a tener los números menores que el pivot. El pivot en este caso es el 5. Y en el otro vector vamos a tener valores que son mayores que el pivot. Muy bien. Tenemos aquí el número 8. Vamos a empezar con la variable i. Y nos preguntamos si la variable o el número 8 es menor que el número 5. Como no es menor, entonces no hacemos nada. ¿Sí? Bien, ahora vamos a dirigirnos hacia la variable j y nos preguntamos que si el valor 9 es mayor que el número 5. Y en efecto es mayor, por lo tanto el número 9 va a acomodarse en el vector de los números mayores a el número pivot, que en este caso es 5. Entonces, como es mayor, se acomoda en este vector. Por lo tanto, la flechita que está apuntando al primer valor se va a correr una posición. ¿Sí? Así como lo estamos viendo. Muy bien, nos volvemos a preguntar si el número 3 es mayor que el número 5. Como no es mayor, entonces vamos a hacer un cambio. Este número 3 vamos a pasarlo en el vector que almacena los números menores que el pivot. En este caso el 3 es menor que 5, por lo tanto se va para este lado del vector, como se puede apreciar acá. Y el 8, como no es menor, se va para el vector de los números mayores. Entonces lo corremos y aquí tenemos el 8. Después tenemos que correr la flechita, ¿sí? En ambos casos, como se puede apreciar, la flecha i se corre una posición y también la flecha j se va a correr una posición. Muy bien, nos volvemos a preguntar que si el número 11 es menor que el pivot. Como no es menor, entonces la flecha sigue apuntando a ese número. Vamos a dirigirnos al otro lado del vector y nos preguntamos si el número 0, ¿sí? Que está apuntando la variable j, es mayor que el 5. Como no es mayor, entonces se queda ahí, no pasa nada, no se mueve. Entonces vamos a cambiar el 0 para el vector de los números que son menor que el pivot y el 11 para el vector de los números que son mayor que el pivot. Vamos a ver, aquí tenemos el 0 y tenemos el 11, se mueve una flecha y también se mueve la otra flecha. Nuevamente nos preguntamos si este valor es menor que el 5. Como es menor que el 5 o como es menor que el pivot, entonces este 2 va para el vector que son números menores que el pivot. Aquí lo tenemos, se mueve la flecha una posición y el 2 va para el vector que son menores que el pivot. Muy bien, aquí nuevamente nos preguntamos que si este valor 1 es menor que el 5, como es menor, entonces va para el vector de los menores. Aquí tenemos, la flechita se movió y el 1 se fue para este vector. Muy bien, nos preguntamos si 5 es menor que 5, pues no, entonces la flecha se queda ahí. Vamos al otro lado del vector, nos preguntamos si el 7 es mayor que el 5. Como es mayor, entonces se va a mover hacia este vector. Como se puede apreciar, aquí se movió la flecha y el 7 apareció en este otro lado. Muy bien,
Básicamente aquí tenemos dos vectores y estos dos vectores se van a ordenar otra vez igual a como se ordenó el vector grande, así hasta llegar al punto de que todo el vector va a estar ordenado. Por eso vamos a utilizar recursividad. Muy bien, vamos a dirigirnos aquí al ID. Aquí tenemos el vector o el trabajo con el que hemos con el que hemos estado codificando. Si nosotros lo ejecutamos, aquí tenemos un vector, pero no pasa nada, no lo ordena. Sí, lo habíamos ordenado con el método burbuja, pero el método burbuja es muy malo. Bien, vamos a correr esto para acá. Vamos a crear unos cuantos métodos, unos dos métodos, ¿sí? Vamos a bajar esto por aquí. Vamos a ver. Ahí está. Dice así, vamos a crear un método que sea public static void y le vamos a poner como nombre interfaz. Esta interfaz es en efecto la comunicación de el método principal con el método quicksort. Este método interfaz va a recibir un array o un vector que le vamos a poner como nombre A. Vamos a dirigirnos aquí abajo de este método para crear el método quicksort, ¿verdad? El método de ordenamiento, que también va a ser un método público, public static void, y le vamos a poner como nombre quick. ¿Sí? Este método quick, vamos a crear aquí el cuerpo. Este método quick va a recibir por parámetro el array, que va a ser de enteros, que le vamos a poner como nombre A. Va a recibir un entero también, que va a ser el primero del vector. También va a recibir un valor que va a ser del tipo int, que va a ser el último del vector. ¿Sí? Muy bien, ya aquí tenemos los dos métodos. Ahora vamos a empezar a declarar las variables. Aquí tenemos la variable i, j y el pivot. Por tanto, lo vamos a declarar. Son variables enteras. Tenemos int, i, j y el pivot. Vamos a declarar una variable auxiliar. Ahorita vamos a ver para qué la vamos a ocupar. Y también vamos a declarar una variable que le vamos a poner como nombre centro, que esto es el centro del vector. Bien, vamos a asignar valores a nuestras variables. Vamos a decir de que la variable i va a ser igual a primero. ¿Sí? Vamos a decir de que la variable j es igual a último. Vamos a bajar esto para acá. Vamos a decir de que el centro, vamos a ver, va a ser igual a, vamos a hacer aquí una operación de división, que hacer el primer valor, o sea el primero, más el último, esto dividido entre 2. Esto para sacar el valor central. Ahora vamos a decirle de que el pivot va a ser igual a lo que tenga el vector en la posición centro. Vamos a ver, ahí está. Ahora sí, ya tenemos la variable i, la variable j, tenemos el pivot y tenemos el central, o el variable central. Bien, vamos a utilizar un ciclo do, ¿sí? Un ciclo do while. Vamos a crear el cuerpo del do while, y aquí en la condición while vamos a poner que se ejecute el ciclo siempre y cuando i sea menor o igual que j. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar aquí adentro del ciclo do y vamos a utilizar dos ciclos while. Esto es para que haga las comparaciones con el pivot. Vamos a decir que si lo que tiene el vector en la posición i es menor al pivot, entonces vamos a decir de que la variable i aumente de 1 en 1. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es verificando de que las flechitas se muevan, ¿sí? Siempre y cuando ya sea menor o sea mayor. Eso es lo que nos estamos garantizando. Ahora vamos a utilizar un ciclo while, otro ciclo while. Esto es para la variable j. Vamos a decir que
si lo que tiene el vector en la variable j es mayor que el pivot, entonces que nuestra variable j disminuye de 1 en 1. Muy bien, va a llegar un momento en que la variable j y la i van a dejar de disminuir y de aumentar. Entonces cuando eso sucede es hora de hacer un cambio. Por lo tanto, vamos a poner aquí una condición, vamos a crear el cuerpo, y si vamos a decirnos que si la variable i es menor o igual que j, entonces que haga el cambio, y es aquí donde vamos a utilizar la variable auxiliar. Vamos a decir de que aux es igual a lo que tenga el vector en la posición i. Vamos a decir de que el vector en la posición i va a ser igual a lo que tenga el vector en la posición j, y lo que tiene el vector en la posición j va a ser igual a nuestra variable aux, ¿sí? Después de que hicimos un cambio, es necesario aumentar tanto la variable i como la variable j. Entonces vamos a decir aquí que j disminuye de 1 en 1 y que la variable i aumente de 1 en 1. Muy bien, básicamente eso es el funcionamiento del método quicksort. Ahora aquí abajo de el while vamos a utilizar la recursividad. Vamos a decir una condición, vamos a utilizar una condición que diga que si primero es menor que j, entonces vamos a volver a llamar al método quicksort, que se llama quicksort. Le vamos a enviar nuevamente el vector, y aquí le vamos a enviar el primero, y aquí en vez de último le vamos a enviar la variable j, ¿sí? Luego vamos a utilizar otra sentencia if, y vamos a decir que si la variable i es menor que el valor último, entonces que nuevamente vuelva a llamar al método recursivo quick, ¿sí? Le vamos a enviar el vector a, aquí en vez de primero le vamos a enviar el valor que tenga la variable i, y como último le vamos a enviar en efecto el último, ¿sí? Eso es recursividad. Muy bien, y aquí tenemos básicamente el método quicksort. Ahora lo que queda es llamar a este método en el método principal. Vamos a poner aquí interfaz y le vamos a enviar el nombre del vector, que en este caso se llama Beck, y aquí adentro de la interfaz vamos a llamar al método quick, ¿sí? Le vamos a enviar como parámetros el vector, aquí le vamos a enviar el parámetro 0, y aquí básicamente lo que vamos a hacer es enviarle el tamaño del vector menos 1. Sí, señor. Así de sencillo es un poquito complicado de entender al principio, pero si usted lo puede memorizar, lo puede analizar con detenimiento, va a ver que sí tiene gran sentido. Vamos a ejecutar nuestro programa esperando que no tengamos errores, y en efecto está funcionando de mil maravillas. Aquí tenemos el método o el vector ordenado, aquí arriba el vector desordenado. Lo vamos a volver a correr. Aquí tenemos ya nuevamente el desordenado y tenemos ordenado. Se está ordenando de menor a mayor. Como tarea le dejo que usted lo ordene de mayor a menor. Muy bien, compañeros, es todo por hoy. Denle un like, suscríbanse, nos vemos hasta pronto.